el uso de la tribuna la senadora Marta Tagle Martínez para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de Estado laico. Tiene el uso de la tribuna la senadora Tagle. Gracias, presidente. Hoy, 21 de marzo, a 212 años del nacimiento del presidente Benito Juárez García, es fundamental recordar y tener presente la importancia de su pensamiento. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En aras de fortalecer nuestra democracia y convencida de que el legislativo tiene la obligación de ser un canal de comunicación con la ciudadanía, presento una iniciativa que deriva del esfuerzo colectivo en el que participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, que tiene por objetivo reformar el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para considerar las violaciones sistemáticas y graves al Estado laico. Recordemos que en un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario para todas las personas. Posterior a un largo recorrido, el 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 40 constitucional, donde México se constituye como una república laica. Incluir en la definición de la república el carácter laico no es un mero agregado o un apéndice, en el entendido de que la república es representativa porque la ciudadanía elige a través de los instrumentos político-electorales establecidos a sus representantes populares. Es democrática porque expresa la soberanía popular reconociendo la pluralidad y las creencias personales sin negar los derechos de cada persona. Y es laica porque define una relación del Estado con las iglesias y las creencias y el espacio público que pertenece a todos. Guarda distancia de las decisiones íntimas y personales que se toman libremente. En el dictamen de la reforma al artículo 40 constitucional aprobado por este Senado en marzo de 2012, se estableció que las atribuciones del Estado laico serían que el Estado reconozca las religiones y espiritualidad que tiene una determinada función y una determinada actuación. No se compromete más con alguna convicción filosófica, con alguna religión, es imparcial. Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses o creencias. No se define respecto de si alguna religión es la mejor o si alguna lo es. No tolera tipo alguno de referencia o insinuación religiosa o antirreligiosa en sus ceremonias y proclamas oficiales. Pero sobre todo, un Estado laico no discrimina a ningún grupo en la provisión de los servicios públicos. Por lo anterior, es menester revisar de forma sistemática e integral nuestro orden jurídico para demostrar que la laicidad es un principio establecido profunda y ampliamente, por lo que la tarea de detallar las responsabilidades hacia la laicidad en todas las actividades que atañen a la función pública no solo es deseable, sino necesaria. La reforma constitucional en materia de derechos humanos representa un nuevo paradigma para el respeto, protección y garantía y satisfacción de los derechos humanos. Así, el artículo 1 constitucional, en vez de otorgar los derechos, ahora los reconoce. Se reconoce que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente con la evolución histórica del derecho institucional internacional de los derechos humanos. Se señala en el párrafo tercero del artículo 1 la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
De esta forma queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la cual estén organizadas. En virtud de lo que señala el nuevo párrafo tercero del artículo 1 constitucional, todos los poderes, tanto federales como de las entidades federativas, tienen esta obligación para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales. El Poder Legislativo, como parte del Estado mexicano, adquiere las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Es por ello que, posterior a una revisión del orden jurídico, se considera necesario modificar disposiciones que no se ajusten a dicha reforma en materia de derechos humanos, particularmente en materia de laicidad en el servicio público. En el título cuarto de la Constitución, sobre las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado, los sujetos obligados de acuerdo al artículo 108 constitucional de la Carta Magna son servidores públicos, los representantes de elección popular o los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. En el mismo sentido, en el ámbito local, son servidores públicos los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorga autonomía, así como los además servidores públicos locales, quienes serán responsables por violaciones de esta Constitución y de las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. De tal forma, es posible afirmar que las conductas de servidores públicos que afecten el régimen político, a las funciones de gobierno o a los derechos humanos o al orden jurídico de nuestro país, o bien a una combinación de los anteriores, se consideren en perjuicio de los intereses políticos fundamentales y su buen despacho. Sin embargo, no hay ninguna disposición que aluda explícitamente a las obligaciones que el servidor público adquiere respecto a la laicidad y en qué casos específicos debe abstenerse de hacer uso de elementos, alusiones, símbolos religiosos o bien evitar un destino o utilización con fines religiosos de los recursos que les son encomendados para el desempeño de sus funciones. Recordemos que la laicidad no es un valor que rige las relaciones entre los individuos, sino que rige las relaciones del Estado y de los funcionarios públicos con una ciudadanía plural y diversa. Es un valor democrático porque garantiza la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades que son componentes indispensables para cualquier sociedad democrática. Esto implica, entonces, que la laicidad es un valor que entra en esto que llamamos una moralidad del rol, la ética de la función pública. Toda persona en la función pública debe velar a la estricta igualdad de todas y todas las personas, los individuos ante la ley, rechazando todo acto de discriminación basado en las convicciones y o creencias religiosas. Incorporar el principio de la laicidad a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es necesario con fines de armonización con el resto de nuestra legislación y puede concretarse mediante modificaciones al artículo 7 para redefinir acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Y por eso es que este día en particular presento esta iniciativa haciendo honor a el presidente Benito Juárez García. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora Marta Tagle Martínez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera.